Muchas gracias de nuevo por darme la oportunidad. Es para mí un placer y un privilegio poder compartir, aunque sea aquí un poco tarde, pero mientras estábamos adorando aquí junto con mi mujer, viendo tantos rostros, tantas familias, tantas personas de diferentes partes del mundo, qué bonito es lo que el Señor hace, ¿verdad? Y poder mirar aquí en vuestras pantallas y os animo a que podáis hacerlo. La gran mayoría no nos conocemos, pero qué bonito que somos hermanos y que hay una familia espiritual que el Señor ha adquirido por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Me parece algo asombroso, algo precioso y ver aquí a familias, matrimonios que estamos reunidos para adorar al Señor, para escuchar su palabra, creo que es algo muy, muy, muy precioso. Y en medio de esta pandemia y en medio de tantas noticias negativas que se están escuchando, tenemos que rescatar también estas cosas y atesorar estos momentos también en nuestro corazón, porque Dios está haciendo algo detrás de todo esto que está sucediendo en el mundo. Dios está haciendo algo en su pueblo y está haciendo algo en la familia. Y hoy hermanos, ahora en los próximos minutos, vamos a entrar en un terreno santo. Debemos descalzarnos cuando hablamos sobre la familia, porque este no es cualquier tema. La familia es, junto con la Iglesia de Jesucristo, bueno, pues las dos instituciones más importantes que existen en el mundo. Mira, lo más importante que existe en el mundo es la Iglesia y la familia. La familia y la Iglesia son las dos instituciones más importantes. La primera institución incluso fue creada antes que la Iglesia. La familia fue creada antes que la Iglesia. En Génesis vemos al Señor creando a la familia y en Hechos de los Apóstoles vemos a Cristo creando y levantando a su Iglesia. Debemos ser prudentes, debemos ser sensibles y prestar mucha atención a la voz del Señor cada vez que se hable con respecto a la familia. Creo que tenemos que levantar nuestras orejas, prestar mucha atención, sacar el papel y el bolígrafo y anotar lo que el Señor nos pueda decir por medio de su palabra. Todo depende de cómo se encuentre la familia. No sé si eres consciente de que realmente todo depende de cómo se encuentre la salud espiritual de la familia. Mira, la familia es lo que moldea el carácter de la persona. Gran parte de la personalidad que tú tienes, aparte por supuesto de tu genética, tu manera de ser, pero gran parte de tu carácter ha sido moldeado por tus padres, por tu familia, por tus tíos, por tus abuelos, las personas que te han estado criando. Es muy interesante. Nosotros estamos en una etapa de crianza donde nuestros hijos son pequeños y nos estamos dando cuenta de la importancia que tiene moldear el corazón de nuestros hijos, moldear el carácter, porque estoy moldeando el carácter de una persona que va a influenciar a otras personas, a sus amigos, a sus compañeros de estudios, a su novia, a su esposa. Así que la familia moldea el carácter. La familia es la que nos da nuestra identidad. Nosotros tenemos identidad porque tenemos una familia. La familia es la que impregna la identidad en nuestro ADN. La familia es el fundamento de la sociedad. Hermanos, si no nos equivoquemos, la sociedad no está mal por el gobierno. La sociedad no está mal por el partido que sea de izquierda o de derecha. La sociedad está mal porque el diablo está atacando a la familia. Y él sabe que cuando lanza su dardo contra la familia o contra la iglesia, la sociedad se va a ver afectada. ¿Y qué decir de nuestras iglesias? Aquí, entre los que estamos aquí, hay muchas iglesias representadas. Y yo no conozco cómo se encuentran vuestras iglesias, pero os garantizo que la salud espiritual de nuestras iglesias depende en gran parte de la salud de las familias que componen esa iglesia. Las iglesias están bien cuando las familias están bien. Porque si te paras a pensar, la iglesia es una familia formada por muchas familias. Así que yo como pastor, nosotros como familia pastoral, lo que tenemos que hacer es edificar bien las familias para que eso al final afecte a la iglesia de Jesucristo. Y para que nuestros hogares sean saludables, por supuesto, tenemos que acudir a la roca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una roca inamovible, firme. Vendrán tiempos
difíciles, tempestades, viento, lluvia, pero aquel hogar, como Jesucristo dijo, aquel hogar que está fundamentado sobre la poderosa palabra de Dios, ese hogar es inamovible. Así que, hermanos, el lema de esta reunión, el lema de lo que vamos a estar compartiendo en los próximos minutos, le habéis puesto a este lema: un verdadero hogar cristiano. Y en estos días, cuando yo reflexionaba simplemente en el título, un verdadero hogar cristiano, me entraron ganas de hacer una serie de predicaciones en mi iglesia. Yo suelo predicar en serie y claro, cuando yo veo este lema, un verdadero hogar cristiano, digo, bueno, Señor, esto no se puede trazar en 30 ni 40 minutos. Esto tendríamos que dedicar una serie de predicaciones para ver realmente qué es un verdadero hogar cristiano. Pero hoy tan solo me gustaría que nos acercáramos a observar a 3 familias del Antiguo Testamento para que podamos mirar a estas 3 familias y obtener algunos principios bíblicos. Me gustaría ser muy práctico, hermanos. Me gustaría que la palabra de Dios hoy la pudiéramos abrir y que fuésemos muy prácticos. No sabía tampoco las personas que iban a estar aquí conectadas, así que no sabía si eran matrimonios que ya llevaban muchos años, si eran matrimonios jovencitos que están empezando. No sabía si eran matrimonios que ya sus hijos son mayores o que están criando a niños pequeños, así que lo que he pensado es abrir un poco el abanico y espero que algo de lo que voy a decir a la luz de estas 3 familias, pues tú puedas abrazarlo y puedas atesorarlo y sea para ti. Seguro que te vas a ver identificada con una de estas 3 familias y ojalá que te puedas ver identificado con las 3 al mismo tiempo. Hermanos, me encanta leer la Biblia, me encanta profundizar en la Escritura, porque sabéis que la Biblia es un libro en el cual Dios ha dejado los éxitos y los fracasos del ser humano. Es un libro en el cual tú puedes identificarte, te puedes identificar con el rey David, con Pedro, con Ana, con Ruth, con Abraham. Es un libro que muestra las virtudes, pero también muestra los defectos. Es un libro que no oculta, que no mete debajo de la alfombra. La Biblia nos dice cuáles eran los pecados feos que cometieron los hombres y las mujeres y aquellas cosas que hicieron los hijos contra los padres. Y es interesante porque podemos acercarnos como familia a la Biblia y aprender de estas historias, corregir aquellas cosas que estamos haciendo mal, cambiar cosas que quizás el Señor nos está mostrando por medio de su palabra. Y sobre todo, la Biblia es un libro que te permite crecer en santidad, crecer a nivel personal, como matrimonio y como familia. Siempre tenemos que tener esa actitud de querer crecer. Así que vamos a acercarnos a 3 familias imperfectas como la tuya y como la mía. Te animo, si tienes por ahí un papel y un bolígrafo, que puedas sacarlo un momento. Te voy a dejar 30 segundos de misericordia. Y vamos a ver 3 familias y, como he dicho, pues me gustaría ofrecer algunos principios muy prácticos, muy sencillos. Muchos de ellos quizá lo hemos escuchado, pero creo que hacemos bien en recordar la palabra del Señor y quizá pues hoy puedas acostarte sabiendo, descubriendo algo nuevo de la palabra. Así que la primera familia, para aquellos que estáis anotando, es la familia de Noé. La familia de Noé. Qué interesante, ¿verdad? La familia de Noé es el segundo momento de creación, es la recreación. Sabéis que todo comenzó con Adán y con Eva, pero después del instante en el que Adán y Eva pecaron, prácticamente a los pocos siglos, la depravación del ser humano en el corazón, el pecado, llegó a aumentarse tanto que el Señor dijo: me arrepiento de haber creado al hombre, voy a quitar de sobre la faz de la tierra a la especie humana. Pero en medio de toda esa situación, la Biblia dice un versículo precioso: pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Algunas personas malentienden ese versículo y creen que Noé era un máquina y que Noé era un hombre que tenía muchos puntos delante del Señor, pero no te olvides lo que dice la Biblia: Noé halló gracia. Porque la salvación es por gracia. Todo comienza a través de la gracia del Señor. Estamos aquí nosotros
por nuestras capacidades, por supuesto que no, por nuestras virtudes, por supuesto que no. Todos estamos aquí por la bendita gracia del Señor. Y Noé experimentó la gracia del Señor. Y no vamos a leer el pasaje, pero si lo puedes anotar, te animo a que puedas luego leerlo con tranquilidad. Génesis capítulo 9, versículo del 18 al 26. Génesis capítulo 9, versículos del 18 al 26. Así que el Señor derrama su gracia, decide salvar a Noé, a su mujer, a sus 3 hijos y a sus 3 esposas, los introduce en el arca después de 120 años aproximadamente construyendo este arca, y el Señor dice: hasta aquí ha llegado mi tiempo en misericordia, ahora viene la ira y el juicio de Dios para este mundo. Noé entra en el arca y cierra la puerta. Así que esta familia es introducida en el arca de la salvación, un tipo de Cristo. Aquellos que estén en Cristo serán salvos de la segunda venida, de la ira de Dios que será derramada, y aquellos que estén fuera de Cristo experimentarán el justo castigo de Dios. Así que ahí están las familias dentro del arca. Y mira qué interesante que en el momento que Noé sale, lo primero que él hace es levantar un altar de adoración al Señor. ¿Os acordáis? Él levanta un altar de adoración y empieza a adorar al Señor. Pero lo que sucede después de esa adoración es lo que todos nosotros también hacemos. Nosotros adoramos al Señor, pero seguimos luchando con el pecado. Y esta escena de Génesis capítulo 9 nos dice en el versículo 20 y 21, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Os acordáis de esta escena, verdad? Noé acaba de experimentar la gracia del Señor, acaba de adorar, pero a los pocos días empieza de nuevo a plantar, empieza a multiplicarse, empieza a expandirse y a obedecer el mandamiento del Señor, pero se da cuenta que hay el fruto del vino, el fruto de la uva, empieza a producirle ese placer. El vino siempre en la Biblia está representado con el placer terrenal, con aquellas cosas superficiales. La Biblia, cuando habla del vino, los reyes bebían vino para celebrar sus conquistas, sus victorias sobre otras naciones. Siempre en las bodas el vino representa la felicidad, el gozo placentero que ofrece lo terrenal. Así que Noé embriaga su corazón con este vino a tal punto que él pierde la capacidad de controlar sus sentidos y literalmente se emborracha, se embriaga. Y la Biblia aquí nos muestra cómo este hombre que había experimentado la gracia de Dios ahora está borracho, ebrio y literalmente desnudo en su tienda de campaña. ¿Te imaginas la escena? Bueno, no te la imagines mucho porque es un hombre desnudo, así que no le des mucha vuelta a tu mente. Es un hombre borracho que está desnudo, y no solamente está desnudo delante de los ojos del Dios eterno, de aquel que ha derramado la gracia, sino que está desnudo delante de la mirada de sus hijos. Sus hijos dice que vieron esta escena. Sus hijos eran Sem, Cam y Jafet. Y varios de ellos, cuando entraron a la tienda y vieron a su padre desnudo, ellos se escandalizaron. Pero lo primero que quiero decir de toda esta escena es, hermanos, que Noé terminó así porque al final puso su corazón, puso su identidad en la viña que él había plantado. Había una viña que empezó a producirle identidad, empezó a producirle felicidad. Y yo quiero lanzaros esa pregunta a todos los matrimonios que me estáis escuchando. ¿Identificas esa viña que a veces trata de alejarte del Señor? ¿Identificas ese vino que te produce alegría, pero que esa alegría dura simplemente unas horas y luego todo desaparece? ¿Puedes ponerle nombre a esa viña? La viña puede ser, he apuntado aquí algunas cosas, puede ser el deporte. Quizás hay algunos padres que su viña es el deporte. Quizás tu viña es el trabajo. Muchos padres que están constantemente trabajando y abandonan sus hogares por el trabajo, por la viña del trabajo. Quizás si hay alguien aquí en el ministerio, tu viña puede ser incluso tu ministerio. Y estás descuidando al Señor, y estás descuidando a tu esposa, y estás descuidando a tus hijos por estar en la viña del ministerio. Quizás puede ser la viña de la ira. Hay un momento donde explotas constantemente en tu hogar el alcohol. Personas que quizás aquí tenéis problemas con la bebida.
Quizás tu viña puede ser la pereza. Muchas veces es increíble, los hombres no están haciendo lo que deberían estar y las mujeres están dando un paso al frente porque el hombre está viviendo en pereza espiritual. Quizás tu viña puede ser la religiosidad. Vas a las iglesias, vas a las reuniones, pero estás en una etapa de religiosidad. Ahora, la viña no es solamente para el hombre. Hermana que me estás escuchando, ¿puedes identificar tu viña? Muchas veces las mujeres ponéis vuestro corazón también, quizás no en el deporte, pero sí en las telenovelas. Allí en Sudamérica sabéis que eso está muy... es algo muy frecuente tener varios canales con telenovelas. Mi esposa cuenta de jovencita cuántas horas desperdició viendo este tipo de series que fantasea a la mujer con una familia que no es la suya, con un amor que no es real. Quizás esa es tu viña, o quizás eres una mujer que tu viña es la crítica, siempre estás criticando con mucha facilidad, tu lengua empieza a hablar, la murmuración, la queja, tu carácter. Quizás, hermana que me estás escuchando, quizás tu viña es tu manera de tratar a tu marido, que no lo estás tratando bien, no lo estás respetando, no lo estás honrando delante de tus hijos, delante de los hermanos de la iglesia. ¿Entendéis esta primera parte, hermano? Quiero que cada uno de los matrimonios que me estáis escuchando, quizás no ahora, pero luego que podáis conversar entre vosotros y tratéis de identificar cuál es la viña que a veces os aleja del Señor. Aquellos que somos padres tenemos que tener mucho cuidado con las viñas que plantamos en nuestros hogares. Probablemente en esta reunión hay muchas personas que tienen grabada en su mente y en su corazón momentos donde han visto a algunos de sus padres perder el control, que han actuado mal, que no han sido buenos ejemplos. Y hermano, nosotros tenemos que entender que en nuestro hogar es donde realmente tenemos que ser personas ejemplares. Yo no quiero ser ejemplar por medio de una predicación. Yo no quiero ser ejemplar en YouTube. Yo no quiero ser ejemplar mañana domingo en las 2 reuniones de la mañana. Yo quiero ser ejemplar aquí en mi casa. Es muy interesante, esta palabra ejemplo en su original, en el griego, es hupodeima. Hupodeima. Y esta palabra hupodeima significa un modelo que hay que imitar. Es una figura que te ponen delante de ti y tú tienes que tratar de identificar, de copiar, de hacer como el modelo tienes delante. Por ejemplo, yo tengo aquí un dibujo que le gusta mucho a mi hijo. Este es un dibujo y esto podría ser esta palabra, hupodeima. A veces él coge este dibujo y empieza a tratar de dibujarlo de la misma manera. Así que hupodeima, la palabra hupodeima es un ejemplo, algo que yo tengo delante de mí y que puedo tratar de dibujar. Tengo que mirar mi papel, tengo que mirar el modelo y tengo que tratar de asimilar, de copiar para parecer cada vez más al modelo. Esta es la palabra que Jesús empleó después de lavar los pies a sus discípulos. ¿Acordáis esa escena en Juan capítulo 13? Jesús lava los pies a sus discípulos y cuando él termina, él dice, ejemplo os he dado. Hupodeima. Y ahora él dijo, lo que yo he hecho, lo que habéis visto, vosotros también tenéis que hacer. Qué interesante, esta fue prácticamente la última predicación, la última enseñanza de Jesús antes de abrazarse a la cruz del Calvario. Jesús le está diciendo a sus discípulos, miradme a mí, no solamente aquí cuando os he lavado los pies, miradme durante estos 3 años y quiero que me copiéis, quiero que me miréis a mí. Así que, hermano, lo primero que quiero resaltar de la historia de Noé es que tenemos que identificar las viñas, las malas hierbas que nacen en nuestros hogares, que nacen en nuestros matrimonios, identificarlas para arrancarlas y que nuestro hogar realmente sea un hogar ejemplar. Que sea un hogar donde nuestros hijos puedan ver al Señor. Hace poco hicieron un vídeo corto de una de las predicaciones que hemos estado haciendo, donde hablamos precisamente de la importancia de ser personas ejemplares, porque nuestros niños necesitan ver a Cristo en nuestro hogar. Hermano, yo creo que ahí estamos fallando mucho los creyentes, porque queremos que nuestros hijos vean al Señor en la iglesia, que nuestros hijos vean al Señor en la escuela dominical, en los campamentos, pero nuestros hijos tienen una distorsión en su mirada cuando ven a sus padres que dicen una cosa, pero que contradicen esa cosa por medio de sus acciones. Nuestros hijos sufren realmente
cuando ven que sus padres son unos en la iglesia y son otros cuando la puerta se cierra. Nuestros hijos necesitan ver al Señor Jesús en nuestras acciones, en nuestra manera de servir, en nuestra manera de relacionarnos. Es ahí realmente donde tenemos que demostrar que somos 100% cristianos, que somos cristianos radicales. Mirad, hermanos, no sé a cuántos campamentos juveniles he ido a lo largo de mi vida. A más de 100 campamentos habré ido a lo largo de toda mi vida. Y sabéis que hubo un campamento que fue de los que más me impactó. Un campamento donde pude estar predicando a un grupo de 25 jóvenes. Era un grupo muy reducido. Pero estos 25 jóvenes eran 25 hijos de pastores evangélicos. Y puedo deciros que estos son los chicos con más daño emocional que he visto jamás. Estos chicos, después de las predicaciones, lloraban y abrían sus corazones conmigo en consejería, y muchos de ellos me decían cosas terribles, hermano. Muchos de estos hijos de pastores me decían: mis padres son unos en la iglesia y son otros en casa. Otros me decían que el ministerio había robado su tiempo de calidad con su padre. Muchos otros tenían daño en su corazón hacia la iglesia, porque claro, al final los que somos pastores, los que estamos en el ministerio, muchas veces llevamos todo eso a la casa, y nuestros hijos escuchan hablar de las divisiones, y escuchan hablar de los hermanos, y escuchan hablar de aquella hermana, y todo eso daña el corazón de nuestros hijos. Padres que no tienen tiempo para sus hijos, pero sí que tienen tiempo para estar con un hermano y con otro, y para estar al teléfono, y para estar horas y horas estudiando. Pero hermano, no nos equivoquemos. Y esto ya lo sabemos, nuestro principal ministerio es nuestro hogar. Dios te va a pedir cuenta, hermano y hermana que estás escuchándome, Dios te va a pedir cuenta de lo que tú hiciste en tu casa. Y hoy día se está promoviendo mucho ministerios que conquistan el mundo, pero descuidan a sus mujeres y a sus hijos. Hoy día se está moviendo mucho en este evangelio de predicadores que tienen sus agendas llenas, de ministerios que son súper populares. Ahora la pregunta es, ¿eso es algo bíblico? ¿Ese modelo ministerial es el que vemos en la Biblia? Y mientras te digo esto a ti, el Señor también me lo está diciendo a mí, porque tenemos que tener mucho cuidado en buscar ese punto de equilibrio. Para aquellos que no lo sepan, yo este 2020, el Señor puso en mi corazón hacer una parada en el ministerio, y durante todo este 2020 yo decidí decir dos letritas que me costaban mucho decir: no. Me costaba mucho decir no. Y durante este 2020 estoy diciendo no a muchas invitaciones, y este 2020 he hecho una pausa en la agenda ministerial y solo estoy pastoreando la iglesia y atendiendo a mi familia, dedicando tiempo de calidad a mis hijos que son pequeños. Así que, hermano, yo quiero que tú identifiques, en primer lugar, identifiques esa viña, que le pongas nombre, por favor, ponle nombre. Identifica esa viña en la que a veces, cuando no te embriagas de las cosas del Señor, terminas embriagándote ahí. ¿Te acuerdas lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso? No os embriaguéis con vino, que lleva al desenfreno, dice la Nueva Versión Internacional. Al contrario, sed llenos del Espíritu Santo. En otra versión dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Hermano, para que podamos identificar esa viña, para que podamos ser personas ejemplares en nuestro hogar, tenemos que estar cada vez más llenos de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice ser llenos, es algo constante y, por cierto, algo que me corresponde hacer a mí. El Espíritu Santo no es una medida, ya lo sabemos. El Espíritu Santo es una persona. En el momento que recibes a Cristo, recibes también al Espíritu Santo. Pero tú y yo somos responsables de llenarnos diariamente, constantemente, del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo controla mis pensamientos, controla mi manera de hablar, mi manera de actuar. Eso es lo que nosotros necesitamos, llenarnos mucho más del Espíritu Santo para identificar estas viñas, para dejar aquellas viñas que nos alejan del Señor y ser cristianos ejemplares en nuestro hogar. La segunda familia
La segunda familia es una familia también muy famosa. Si quieres anotar, la segunda familia es la familia de Elí, el sacerdote Elí. ¿Te acuerdas de la historia del sacerdote Elí? Se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo desde el 12 hasta el 25. Te animo a que también puedas hacer la lectura. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 25. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Tengo unos minutos más. ¿Sí? Felicito sobre todo a los españoles, que estáis aguantando ahí conmigo ahí las altas horas de la madrugada. Algunos ya han caído, el sueño les ha vencido, pero los españoles vamos a estar hasta el final ahí aguantando, llevándonos la bendición. Así que ánimo, si ves ahí un español que está dormido, hazle un movimiento. Esposo, métele el dedo en el ojo a tu esposa, o al contrario, dile, cariño, esto lo hago para que no te pierdas la bendición. Así que ahora puedes aprovechar este momento. Si ves que tu marido está pegando ahí el cabezazo, métele ahí el codazo en las costillas o desahógate. Mira, algunos están deseando ahí, he escuchado ahí ya un grito y todo. Así que, venga, vamos con la segunda familia, la familia de Elí, el sacerdote Elí. Dice el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mira qué interesante. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esta palabra impío en el original es Belial, Belial. Y qué curioso que esta palabra Belial es uno de los nombres que se le da a Satanás. Así que lo que la Biblia nos está diciendo es que los hijos de Elí eran hijos del diablo, eran hijos que todavía no habían sido renacidos por el Espíritu Santo, no eran creyentes. Y esto es muy fuerte, pero ya lo sabemos. Nuestros hijos o son hijos del Señor o son hijos del diablo, al igual que cualquier persona. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay un término medio. Así que en este momento de la historia, la Biblia nos dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y en el original significa Belial, significa que eran hijos de Satanás. Y a continuación el versículo 12 nos dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová. Habían escuchado hablar de Jehová desde pequeño, como Uza. ¿Os acordáis de Uza cuando recibió el arca? Su padre le dijo, este arca es de los filisteos, este arca no se toca, no se te ocurra tocar el arca, Uza. No vayas a poner la PlayStation encima del arca, Uza. Ten cuidado con el arca, Uza. Pero él no tuvo temor en su corazón y en el momento que el arca se tambaleó, él tocó ese arca y sabéis cómo terminó la historia. Esa misma tarde Uza falleció. Pues algo muy parecido está sucediendo aquí. Los hijos de Elí no son creyentes, pero además no tienen conocimiento del Señor. Pero mira, los más culpables en esta historia no son los hijos de Elí, que hicieron cosas terribles como comer de lo sacrificado a Dios. El más culpable aquí en esta historia es el sacerdote Elí. Por cierto, ¿te has dado cuenta? Era un sacerdote. Él no era un vigilante de seguridad, él no era un fontanero en el templo. Él era un sacerdote. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, lo sabéis, eran los responsables de traer la presencia al Señor, de comunicar el mensaje de Dios al pueblo, a la familia. Eran los intermediarios entre Dios y los hombres. En ese momento eran los sacerdotes, no había venido Cristo, todavía no estaba el sacerdocio general sobre todas las personas. Así que él era el sacerdote. ¿Y qué está haciendo el sacerdote, hermano? El sacerdote está mirando para otro lado. El sacerdote está escuchando las noticias de otras personas que le dicen, tus hijos están actuando mal dentro de la casa de Dios. Tus hijos están teniendo relaciones con mujeres aquí en el templo. Tus hijos están comiendo la carne que se sacrifica para el Señor. Dice el versículo del 22 al 25 que el padre sabía lo que los hijos estaban haciendo. El padre sabía lo que los hijos estaban haciendo. Los hijos no obedecieron el consejo del padre y en tercer lugar los hijos murieron. Dios declaró sentencia sobre esta familia. Hermano, siento tener que hablar de esto, pero es que es algo que arde en mi corazón. Lo segundo que quiero hablar sobre cómo se construye un hogar realmente cristiano es con disciplina. Un hogar bíblico se construye, se edifica con disciplina.
marcando límites, diciéndole a tus hijos, mirándole a los ojos, esta es la casa del Señor y en esta casa se hace la voluntad del Señor. Nosotros hemos dejado ese famoso versículo, yo y mi casa serviremos al Señor. Lo hemos dejado para los cuadros que adornan nuestras casas, lo hemos dejado para los imanes que ponemos en la nevera, pero ese versículo tiene que ser una realidad en nuestro hogar. Y sabes que hoy día, hermanos, no sé cómo está la cosa allí en Sudamérica, lo que sí os puedo decir es cómo están las cosas aquí en Europa. Y lo que me inquieta, lo que me preocupa, es ver que los padres se están deslizando en la disciplina bíblica. Se están deslizando y no están poniendo límites. Es increíble, ¿sabéis qué, hermanos? A los niños que no son educados aquí en Europa, a todos los niños les diagnostican y les dicen que son hiperactivos. No existe la hiperactividad. Eso es una mentira que nos está introduciendo la psicología. Ese niño inquieto, ese niño que no para y el médico lo atiende en 2 o 3 preguntas, su hijo tiene el TDAH, su hijo es hiperactivo. No estamos moldeando el corazón de nuestros hijos, no estamos enseñándoles desde pequeñito a nuestros hijos hay que enseñarles dominio propio, saber estar en un lugar, guardar silencio, tener control sobre sus emociones, saber estar sentado en un lugar, tener principios bíblicos, tener educación. Los padres nos estamos equivocando y vemos a los hijos que le faltan el respeto a sus padres, adolescentes que hoy día ya lo sabéis, que se encaran con sus padres. En el Antiguo Testamento la Biblia dice que si un padre tenía un hijo rebelde, ¿sabes lo que dice el Antiguo Testamento? Que cogieran a ese hijo, lo llevaran al pueblo, lo pusieran en el parque principal y todo el pueblo apedreara a ese niño. Pero nosotros hoy día estamos siendo pero que muy permisivos. Hoy día tenemos ese espíritu del sacerdote Elí. Padres permisivos, padres que permiten que sus hijos hagan y deshagan mientras sus hijos viven en su casa. Nuestros hijos tienen que entender la edad que tenga, que en nuestra casa servimos al Señor. En nuestra casa amamos, servimos y obedecemos al Señor y lo que Él nos ha mostrado y revelado por medio de su palabra. Así que el segundo consejo, hermano, no sé en qué etapa están tus hijos, si no tienes hijos, si son pequeños, son grandes, si ya están casados, por eso quiero ofrecer varios principios. Pero padres que estáis aquí, yo os animo a que edifiquemos nuestros hogares con disciplina, con amonestación, con límites. Por supuesto, la Biblia también te dice, padres, no irritéis a vuestros hijos, no exasperéis, no los provoquéis a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4 y Colosenses capítulo 3, versículo 21. Porque tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos irnos al otro extremo, donde podemos decir a nuestros hijos que tienen que leer 1 hora la Biblia, que tienen que leer el libro de Levítico, que tienen que estar 3 horas de rodillas leyendo y orando y que tienen que ir a todas las reuniones de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros somos expertos en irnos a los extremos. Así que la Biblia dice que nuestra casa, nuestro hogar no tiene que ser un cuartel militar, no tiene que ser el ejército. Tiene que haber un buen ambiente, tiene que haber comunicación, tiene que haber alegría, pero tiene que haber normas, tiene que haber disciplina. Hace poco mi esposa tuvo que dar una charla a las hermanas de nuestra iglesia y nos inquieta ver cómo hay hermanos dentro de nuestra iglesia que, por ejemplo, cuando escuchan la disciplina con la vara, nosotros practicamos la disciplina con la vara con nuestros hijos que son pequeños y muchos se llevan las manos a la cabeza y piensan que somos unos malos padres y que eso ahora en el siglo XXI ya no se lleva porque no se puede tocar al niño, no se puede hacer nada, pero hermanos, la Biblia habla de la importancia de disciplinar a nuestros hijos con la vara de la corrección, por supuesto, haciéndolo siempre con amor, que nuestros hijos entiendan que ese objeto es la señal de la disciplina, de la corrección. Las manos nunca están para golpear, las manos están para acariciar. Por eso muchos niños cuando han visto que sus padres le pegan con las manos, habéis visto cuando sus padres les pegan una y otra vez, que el padre se acerca y el niño hace así. El niño hace así porque identifica la mano con el golpe. Pero nuestros hijos no identifican nuestras manos con el golpe. Nuestros hijos saben que esa vara, esa cuchara, ese objeto es lo que nosotros utilizamos para corregir su rebeldía en el corazón. Y por supuesto, no tengo ahora el tiempo suficiente para explicar todo esto, aunque os animo a que podáis profundizar en esto.
Y es muy interesante, nos hemos dado cuenta, nuestro hijo tiene ya 7 años y hace mucho tiempo que ya no tenemos que darle, porque él va entendiendo que hay pecado en su corazón, que no puede rebelarse contra sus padres, que hay una norma, que hay una directriz, que le hemos explicado las cosas y que en el momento que él se revela abiertamente contra el Señor y contra sus padres, él va a recibir un castigo. Y con el paso del tiempo, aquellos que estáis aquí, conocéis a nuestros hijos, sobre todo a Adi, que tiene 7 años, estamos viendo ya nobleza en su corazón, estamos viendo obediencia. Ahora estamos luchando más con la niña pequeña, tiene 4 años y ahí nos lleva, siempre está ahí al límite. Pero hermanos, esto está comprobado, la Biblia habla sobre la disciplina, sobre la amonestación. No es el tema, simplemente quería ofrecer este matiz, pero sobre todo lo que me inquieta mucho, hermanos, es que en nuestras casas nosotros estemos siendo permisivos. Hace poco yo decía en una predicación, a mí me sorprende, voy a ser quizás muy polémico con lo que voy a decir, pero me sorprende que hoy día novios cristianos duerman juntos en la casa de los padres. Los chicos se están conociendo y se van a vivir, o bueno, no se van a vivir, sino que aquí viene mi novio a dormir, a pasar el fin de semana, y duermen en habitaciones separadas, pero prácticamente ya viven como si fueran pareja. Hermanos, esa no es la voluntad del Señor. La Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y entonces se unirá a su mujer. Yo sé que quizás alguien puede decir, Moisés, eso suena muy antiguo, eso es de otro siglo, pero ¿sabes qué? La Biblia está por encima de todas las culturas. La Biblia es atemporal. Por eso dice Romanos, no os amoldéis a este siglo. No os amoldéis a este siglo. Así que mi segundo consejo para todos los que me estáis escuchando, hermanos, es que le pidamos al Señor sabiduría para disciplinar a nuestros hijos. Y quiero decir algo antes de pasar a la tercera y última familia. A todos los hombres que me estáis escuchando, la Biblia dice que tú y yo somos los sacerdotes de nuestro hogar. Tú y yo somos los sacerdotes de nuestro hogar. Y mi pregunta a ti, varón que me estás escuchando, es ¿cómo estás ejerciendo el sacerdocio en tu casa? Si el Señor golpeara con sus nudillos la puerta de tu casa ahora en 10 minutos, si abriera la puerta a tu hijo o si abriera la puerta a tu mujer, ¿sabes lo que el Señor le diría a tu mujer o lo que el Señor le diría a tu hijo? Le diría, ¿dónde está el hombre de la casa? El Señor nos va a pedir cuentas a nosotros especialmente, como cabezas de nuestro hogar, de cómo estamos ejerciendo el sacerdocio. Y tenemos que tener mucho cuidado de no parecernos al sacerdote Elí, de no ser padres permisivos, de no quedarnos ahí en el sofá viendo la tele y que nuestra mujer sea la que tenga que disciplinar, la que tenga que tomar las decisiones, no involucrarnos en las cosas que están pasando en la vida de nuestros hijos. El hombre, desde que el pecado entró en Génesis 3, ha dado un paso atrás y la mujer ha dado un paso adelante, y ese no es el modelo bíblico. Desde que el pecado entró en el mundo, el hombre ha dado un paso atrás en su liderazgo espiritual y la mujer está dando un paso delante. Primer punto, ¿cómo se construyen hogares bíblicos fundamentados en la palabra? En primer lugar, viviendo en santidad, identificando las viñas que destruyen nuestra relación con el Señor, siendo personas ejemplares, que nuestras vidas realmente muestren a Cristo, que nosotros seamos un modelo, como Pablo dijo, ¿verdad? Imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Pablo dijo esto porque él estaba copiando de Cristo y él quería que los demás copiaran de él. En segundo lugar, nuestros hogares se sostienen siendo hogares firmes en la palabra de Dios, poniendo disciplina, poniendo límites, poniendo normas, diciendo en nuestra casa manda el Señor y su palabra. Y la tercera y última familia, para aquellos que estáis ahí anotando, es la familia de Job. La familia de Job. Y simplemente quiero sacar algunos principios de Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5. ¿Te has dado cuenta cómo describe la Biblia a este hombre en Job, capítulo 1, versículo 1? Hermano que estás aquí, sacerdote que me estás escuchando, mira la descripción que la propia Biblia hace de Job. Dice que era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características que nosotros tenemos que tener, te las voy a volver a repetir. Este hombre era perfecto,
era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Permíteme que te las describa muy brevemente. Cuando la palabra dice perfecto, evidentemente no está hablando de perfección como nosotros entendemos, porque perfecto solo hubo uno y fue Cristo. Así que Job no fue perfecto. La palabra en el original habla de ser una persona íntegra. Job era alguien íntegro. Era el mismo en su casa, con sus amigos, en la iglesia. Era alguien íntegro. En segundo lugar, cuando la palabra dice recto, era alguien con rectitud, como estamos viendo, como estamos diciendo en este mensaje. Alguien con rectitud, alguien recto en las cosas del Señor. Alguien que no cedía ante la presión. En tercer lugar, él tenía temor a Dios. Él tenía un temor santo, reverente hacia Dios, hacia las cosas espirituales. Y en cuarto lugar, Job estaba apartado del mal. Él trataba de huir de todo aquello que no le bendecía, de todo aquello que le hacía perder fuerza a nivel espiritual. ¿Te acuerdas un versículo muy famoso en Job que dice: hice un pacto con mis ojos para no ver y no desear a ninguna virgen? Increíble. Job hizo un pacto con sus ojos para no mirar, para no desear a ninguna mujer que no fuese la suya. Y dice el versículo 5, todos lo conocemos, la historia, cómo comienza. Empieza hablándonos de un hombre que está andando en rectitud, pero de repente el sufrimiento empieza a golpear. Porque, hermano, da igual que tú estés bien con el Señor, a veces el sufrimiento va a venir. Dios en su soberanía va a permitir que la tempestad te zarandee. Nosotros nos desvinculamos de ese falso evangelio de la prosperidad, de ven a Cristo y el sufrimiento se te irá, se acabará. Eso es mentira, eso no es cierto. Nosotros sufrimos también, aún siendo siervos obedientes al Señor y a su palabra. Pero dice el versículo 5, mira qué interesante lo que Job hacía. Él tenía, sabéis que tenía casi 10 hijos, 7 hijos, 3 hijas, y entonces dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Mira, Job era un hombre temeroso de Dios y él sabía que sus hijos, al igual que los hijos del sacerdote Elí, estaban despistados. Sus hijos estaban siempre, era una familia muy próspera y estaban siempre celebrando, haciendo comidas, haciendo bailes. Y entonces él sabía que el corazón de sus hijos, quizás en la juventud, se estaban desviando de los caminos del Señor. Pero ¿sabes lo que hacía Job todos los días? Oraba por sus hijos, los santificaba. Job, al igual que hace Cristo en la cruz del Calvario, dice, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Él ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos. Él diariamente presentaba a su familia en las manos del Señor. Hermanos, necesitamos clamar mucho más por nuestro hogar. Matrimonios que estáis aquí, que me estáis escuchando, necesitamos tomarnos de las manos y orar juntos. Necesitamos convocar ayuno y ayunar como familia, como matrimonio. Vivimos tiempos muy difíciles. El diablo está avanzando con todas sus fuerzas porque sabe que le queda poco tiempo y él está atacando con toda su intensidad a la familia y a la iglesia y a la familia. Y nosotros hoy día tenemos que despertar espiritualmente. Tenemos que despertar espiritualmente. Matrimonios que estáis aquí. Hoy día muchos matrimonios enganchados, adictos a las series de Netflix, a las series de Amazon Prime. Y ahí hay muchos matrimonios que se acuestan por la noche tarde viendo una película y otra película y una serie y otra serie y otra serie y otra serie y otra serie, y esa puede ser tu viña. Esa es tu viña que está impidiéndote que realmente puedas ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que está apagando tu espiritualidad. Así que el tercer punto que quiero hablar es la importancia de la espiritualidad en el hogar. Y qué interesante, vosotros, por lo que veo, allí en Sudamérica todavía estáis confinados, muchos de vosotros todavía no estáis teniendo relación en la iglesia, pero yo creo, hermano, yo hice una serie sobre el coronavirus estos 3 meses que nos tocó a nosotros aquí en España, y yo creo, hermano, que detrás de esta pandemia Dios está regalando cosas espectaculares a sus hijos. ¿Y sabe lo que nos está regalando a nosotros? Que entendamos que la verdadera iglesia está en nuestra casa.
Detrás de esta pandemia, el Señor nos está quitando las iglesias locales y nos está llevando a la gran Shema. ¿Sabéis cuál es el gran mandamiento para los judíos? Oye, Israel, hablarás de estas cosas estando en tu casa, en tu casa. Las repetirás a tus hijos, las hablarás en el camino, por la mañana cuando te despiertes y por la noche antes de acostarte. Detrás de esta pandemia, el Señor nos está regalando algo increíble. Que nuestro hogar sea nuestra iglesia. Que tengamos tiempo de calidad juntos, que recuperemos los cultos familiares, que apartemos tiempo para cantar, para adorar al Señor, para abrir su palabra, para que el Padre pueda orar con el Hijo, para que el Hijo pueda orar con la Madre. Así que, hermanos, os resumo lo que hemos visto en este mensaje. Si queremos edificar hogares sólidos, si queremos ser hogares cristianos, bueno, he querido simplemente rescatar algunos principios de estas tres familias. La familia de Noé, la familia del sacerdote Elí y la familia de Job. En primer lugar, identificar aquellas viñas que están afectando a nuestro ejemplo como creyentes. En segundo lugar, ser creyentes radicales en nuestro hogar, donde realmente obedezcamos la palabra del Señor, pongamos normas, pongamos límites, pongamos disciplina, porque Dios al que ama disciplina. Y en tercer y último lugar, aumentar nuestra espiritualidad en el hogar, cubrir a nuestros hijos en oración, clamar por nuestra familia, buscar al Señor diariamente con nuestras esposas, con nuestros hijos, para que el Señor cuide de nuestros hogares. Permitidme que termine recomendando 3 libros que nosotros hemos leído y que estamos trabajando aquí en la iglesia. Para los matrimonios estamos recomendando muchísimo este libro. Este libro se titula ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando? Su autor es Paul David Tripp. Creo que es uno de los mejores consejeros bíblicos que hay ahora mismo junto con su hermano. ¿Qué estabas esperando? Hoy día hay muchos matrimonios, me imagino que allí en Sudamérica también estará sucediendo, muchos matrimonios que se están divorciando. Y a veces no, los matrimonios no entendemos porque estamos idealizando el matrimonio. Y este libro te dice, ¿pero qué estabas esperando? ¿Qué te crees que es el matrimonio? El matrimonio es lucha, el matrimonio es decepción, el matrimonio es fracaso, pero también es conquista. El matrimonio es entender que me he casado, me he unido a una persona imperfecta y que entre los dos el Señor nos está santificando. Así que, ¿qué estás esperando del matrimonio? No puedes esperar del matrimonio lo que solo Cristo te puede dar. Así que hay muchos matrimonios que cuando sus matrimonios se van a pique, cuando sus matrimonios se están derrumbando, piensan en el divorcio. Y yo te animo a que puedas estudiar, a que puedas trabajar este libro. Este libro está también en audio en nuestra página web de la iglesia. En segundo lugar, uno de los mejores libros que he leído sobre el matrimonio se llama Pacto Matrimonial de John Piper. Pacto Matrimonial de John Piper. Este libro traza muy bien a nivel teológico qué es el matrimonio, qué es el diseño de Dios, qué representa el matrimonio, qué significa el pacto matrimonial. Este libro descarta esa opción del divorcio, esa puerta la cierra porque eso no es una opción para un matrimonio que cree en el Señor. Así que Pacto Matrimonial de John Piper. Y por último quería recomendar un libro muy, muy útil, muy práctico para aquellos que tenemos hijos. Se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Este es el otro hermano, este es Ted Tripp. Son 2 hermanos, Paul David Tripp, y este es el segundo, Ted Tripp. Aquí hay un capítulo donde se habla de cómo ejercer esa disciplina correctiva por medio de la vara, cómo hacerlo correctamente, y también varios capítulos están disponibles en nuestra página web, puedes escucharlos, pero te recomiendo que puedas trabajar y que puedas leer buena literatura para seguir edificando hogares que estén fundamentados en la poderosa palabra de Dios sobre la roca. Permitidme que termine haciendo una oración y ahora si queréis pues podemos conversar, hacer alguna pregunta y seguimos con la reunión. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que es como un faro que alumbra en medio de la oscuridad de este siglo. Señor, gracias porque tú has dejado en tu palabra la historia de muchas familias para que podamos mirarnos en el espejo de sus historias y podamos aprender de sus errores e imitar aquellas cosas que hicieron bien, Señor. Ayúdanos a recordar estos 3 puntos, a poder hablar después de esta reunión con nuestros matrimonios, nuestras esposas, con nuestros maridos, con nuestros hijos, que podamos guardar en nuestro corazón
los 3 consejos que tú nos has dicho en este día, Señor, que podamos imitar aquellas cosas que tú nos has dicho de la familia de Noé, de la familia del sacerdote Elí y también de la familia de Job, Señor. Ayúdanos, Señor, a eliminar las viñas, a ser personas ejemplares en nuestro hogar, a ser personas rectas, Señor, a poner normas, disciplinas, a que tu palabra sea el fundamento de nuestro hogar, Señor. Y en tercer lugar, Señor, a que nos volvamos a ti, Señor, a que trabajemos y crezcamos en la espiritualidad, Señor. Gracias por todo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas de una manera muy especial a cada matrimonio, a cada familia que está aquí conectada, Señor. Y que tu palabra, Señor, produzca frutos, Señor, en abundancia en sus vidas, en sus hogares, en la sociedad donde ellos están, en sus iglesias y en la vida de sus hijos, Señor. Glorifícate, Señor, por medio de la familia y que la familia y la iglesia, Señor, sigan, Señor, manteniéndose firmes en medio de un mundo que está destrozado completamente, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.